Amén. Bien. Como veíamos estas reuniones anteriores, el ser cristiano o hijo de Dios es una posición, ¿verdad? No es algo que ganamos, no lo obtuvimos por nuestras buenas obras, no hicimos nada para obtenerla. El Señor Jesús hizo un sacrificio para que nosotros tuviéramos ese privilegio. Fue su obra, fue su crucifixión, fue su humillación en esta tierra y su resurrección que nos hace y nos da ese privilegio. Y estamos aquí por eso. Nosotros simplemente creemos lo que Él hizo, pero realmente no hacemos ninguna obra, solamente creer en lo que Él hizo y entonces tiene efectividad. Y si miramos el pueblo de Israel, también Israel no fue elegido por ser un mejor pueblo, no porque eran más buenos, no porque eran más trabajadores, no porque eran muy consagrados a Dios, no porque eran muy obedientes, sino simplemente Dios decidió y los escogió, tomó esa nación como ejemplo para muchas otras naciones en el mundo. Ese fue el objetivo. No es que Dios amara solamente a Israel, Dios ama a todos, a todo el mundo, eso lo dice la Escritura. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Entonces Dios ama al mundo y tomó un pueblo para ejemplo y que físicamente la gente pudiera ver lo que era amar a Dios, lo que era obedecerle, lo que era seguir sus pasos y la bendición recibirla a través de Él. Y ahí está el ejemplo, ¿eh? Todo lo que ellos vivieron a lo largo de toda la historia y han vivido hasta estos días. Y quiero que vayamos a Deuteronomio, capítulo 7, verso 6. Aquí es donde Moisés les explica esto al pueblo de Israel. Y dice así: porque tú eres pueblo santo. Santo significa apartado, escogido, elegido, y nosotros somos también ese pueblo santo. Dice: pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. O sea, si hay una elección de todos los demás pueblos, Él escoge a esa nación. ¿Por qué? Pues porque Dios es soberano y puede hacer lo que Él quiera. De igual manera, pues, porque nosotros ahora somos la iglesia, sus bendiciones están sobre nosotros, porque Él lo quiso de esa manera. Verso 7, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová, o os ha escogido, pues vosotros seas el más significante de todos los pueblos, sino por cuando Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Y si miramos, pues toda esta elección fue a través de un personaje, a través de un hombre que Dios elige, que dice Dios me cae bien, que es bueno, me ama, me busca, lo llama amigo de Dios, y es por eso que entonces de ahí se origina pues una gran nación hasta estos días, y es la razón por la cual Dios decide amar a toda la descendencia de Abraham, pero no es porque eran algo especial o algo en particular. La posición de ser hijos de Dios que tenemos ahora, no nos esforzamos. O sea, no es que yo sea mejor o fui más espiritual y por eso cuando me predicaron del Evangelio yo acepté a Cristo. Es que yo siempre busqué a Dios, siempre lo amé, y por eso cuando me predicaron del Evangelio yo acepté inmediatamente y por eso soy su hijo. No, o sea, no hay características especiales en nosotros. No es porque seamos en particularmente mejores que otros, simplemente Dios nos eligió, nos salvó, pudimos recibir el mensaje, pudimos entenderlo, estamos aquí ahora buscándole para recibir todas esas bendiciones y esa elección que nos da privilegios. Entonces, como hijos de Dios, y hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento, somos herederos de Dios. Somos santos, somos salvados, inscritos en el libro de la vida. O sea, tenemos cosas particulares, especiales, por ser el pueblo escogido de Dios, por ser la iglesia.
Y nuestras acciones, o sea, ya recibimos todos esta posición, te decía, de ser cristiano es una posición. Todas nuestras acciones no van encaminadas a ser hijo de Dios, porque ya somos. No van encaminadas a salvarnos, porque ya somos salvos. No van encaminadas a que logremos la santidad, ¿por qué? Porque ya somos santos. No nos estamos esforzando para que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, porque ya está inscrito. Sino ahora todas las cosas que hacemos y nos esforzamos en hacer es porque ya somos. Entonces ahora yo me voy a esforzar en hacer las cosas que hace una persona salvada. Voy a hacer las cosas que hace una persona que ya está santificada. Voy a hacer cosas que una persona ya está, porque ya está escrita en el libro de la vida, porque ya es heredera de Dios. Entonces, el punto de vista o la visión es diferente. O sea, hago las cosas porque ya soy, no hago las cosas para ser esa persona. Ahora, esta posición que tenemos nos da grandes oportunidades. Como hijos de Dios tenemos muchas oportunidades especiales que otros no tienen. Es lo que dice la Escritura. Y no solamente hablando de vida eterna, muchos sí tienen la esperanza en la vida eterna. No, pues cuando tenga la vida eterna, entonces sí seré feliz y seré próspero, entonces ya estaré sano, entonces ya seré feliz. Y hablamos de gente cristiana. Están esperando la eternidad para lograr todo esto, pero no, nosotros las oportunidades que tenemos son en esta vida. En esta vida tengo la oportunidad de vivir todas las cosas que el Señor Jesús ya ganó para mí. ¿Qué nos promete la Escritura a los hijos de Dios? Nos promete salud. Si tú lees el Nuevo Testamento, nos promete prosperidad, nos promete paz, nos promete ganarle a nuestros enemigos, nos promete tener familias bendecidas, tener fuerza, tener bendiciones especiales, libertad. Eso es lo que es un hijo de Dios, eso es lo que Jesús ganó para nosotros, eso es lo que debe vivir el hijo de Dios, todas estas bendiciones. Solo por la posición que tenemos ahora delante del Padre tenemos derecho a todas estas cosas, algo que el Señor Jesús ganó para nosotros en la cruz. Son beneficios que tenemos, que no los conquistamos, no los ganamos, se nos dieron por el gran amor que Dios tiene por nosotros. Pero todos estos beneficios pueden ser anulados por la desobediencia. Miremos, por ejemplo, al pueblo de Israel, siendo el pueblo escogido, elegido, y tú lees la historia y dices, bueno, pues entonces ¿cómo que fue elegido si le fue re mal? Y lo conquistaban, lo oprimían, le ganaban, los mataban, tenían que escoger sus frutos porque se los robaban, los expulsaban de la tierra prometida, andaban de esclavos por otro lado. Entonces diciendo, bueno, entonces ¿qué pasó ahí? Dios no cumplió, no, sino que su desobediencia anuló el ser el pueblo especial de Dios. Y vamos a Jeremías capítulo 18, verso 10. Jeremías 18, 10 dice, pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. O sea, el bien que Dios ha determinado hacer para nosotros puede ser anulado si no oigo su voz. Si no soy obediente a lo que Él me dice, ya tengo la posición, ya tengo el lugar, ya tengo el derecho, pero tengo que tomar acciones de obediencia para que no se anulen esos privilegios. Por ejemplo, veamos, hablando ya del Nuevo Testamento, vamos a Romanos capítulo 2, verso 8, dice la Escritura, pero la ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego.
Entonces, ¿qué nos deja ver aquí la Escritura? Dios desde que nos hizo a la creación humana, la bendijo. Y bendijo a Adán, bendijo a Eva, le dio todas estas cosas maravillosas del mundo. Y planeó para el ser humano una gran vida. Después el hombre peca, se olvida, se aparta por su pecado. Bueno, Dios hace un plan. Primero toma al pueblo de Israel como ejemplo de lo que él iba a hacer más adelante. No funciona con el pueblo de Israel. Pero entonces viene a la tierra y hace todo el sacrificio que leemos en los 4 evangelios. ¿Y para qué lo hace? Pues para salvarnos, para volver esos privilegios, porque Dios nos ama. Esa expresión no está ahí simplemente como una frase, sino es verdadera. De tal manera amó Dios al mundo. O sea, Dios nos ama, Dios ama al ser humano, y tú como ser humano, Dios te ama a ti. Y si no tienes la vida que supuestamente debe tener alguien que Dios ama, no es culpa de Dios, es culpa de la desobediencia. Eso es lo que pasó a Adán y Eva. ¿Por qué murieron? Por su desobediencia. ¿Por qué hay consecuencias en tu vida? Pues por la desobediencia. Y qué triste que muchos que ya tuvieron el privilegio de conocer al Señor Jesús, ya le aceptaron como Señor y Salvador, ya su nombre está anotado en el libro de la vida, ya fueron salvados, ya sus pecados son perdonados y viven como si no fueran hijos de Dios. ¿Y por qué viven así? Porque no obedecen, porque no hay obediencia a las palabras que Dios ha dicho. Eso anula. O sea, ¿cuál debe ser mi enfoque de vida? Es obedecer a Dios. Eso es lo que Adán y Eva debieron haber hecho desde el principio. Ok, sí, Dios me dio este cielo, esta tierra, me dio todas estas cosas, todo este jardín donde yo estoy, pero yo debo obedecer a Dios. Ese debe ser mi enfoque. Y cuando es tentada Eva, pues lo primero que hace es desobedecer la instrucción de Dios. ¿Por qué? Porque le dijeron que pues, no, Dios estaba equivocado, que así no era. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra vocación como hijos de Dios? Pues obedecer la palabra de Dios, esto. Pero ¿qué tenemos ahora? El mundo te dice, no, si Dios exagera, no lo cumplas de esa manera. No, Dios es exagerado, tú puedes pecar y de a poquito y no te va a pasar nada. Y tú puedes hacer esto. Entonces, muchas cosas que Dios nos pide en la Escritura, no las hacemos. ¿Y quién recibe las consecuencias? Pues la persona que desobedece. Esa es la persona que no va a tener los beneficios de ser hijo de Dios. Entonces, vete tú, ve lo que dice la palabra. Dice, Dios me prospera, Dios me bendice, Dios me da paz, Dios me da libertad. Y si tú no tienes esto, pues entonces algo está pasando. ¿Qué tienes que hacer? Pues enfocarte y obedecer a Dios. ¿Qué debe ser mi vida todos los días, Señor? ¿En qué te obedezco? ¿A qué quieres que haga hoy? Me tengo que enfocar en hacer las cosas correctamente. Que mi forma de amar sea la correcta, que mi forma de pensar sea la correcta, que mi actuación con mis hijos sea la correcta, que mis palabras con los hermanos sea la correcta, que mi servicio a Dios sea el correcto, porque cuando yo obedezco a Dios, los beneficios de la vida cristiana no se van a apartar. Entonces, ahora, ¿por qué Dios nos da instrucciones? Porque Dios tiene un propósito con nosotros que tenemos que cumplir. Hay instrucciones para hacer algo y tenemos que dirigirnos. Nosotros no estamos aquí para hacer lo bueno. No se trata de decir, pues yo hago buenas obras aunque peco. Es que yo doy a los pobres y pues sí, de repente soy pecador, hago ciertas cosas. No se trata de hacer lo bueno no cubre la desobediencia. Yo tengo que hacer lo que Dios me dice que haga, no las cosas buenas que el mundo dice que son buenas o que aún yo pienso que son buenas. Yo tengo que hacer las instrucciones, seguir las instrucciones que Dios me da. Y Dios nos ha dado instrucciones de manera general, que están en su palabra. Pero sabes, también hay instrucciones de manera personal, porque Dios tiene un propósito contigo, muy particular que no tiene con otra persona.
Entonces lo que tú haces, lo que hagas, lo que dejes de hacer, va a impactar si logras o no logras lo que Dios quiere que hagas. O sea, hay cosas muy personales, muy particulares que Dios te ha pedido que hagas y que a otros no se lo va a pedir. Es como el caso de Jonás. A Jonás le dijeron, ve y quiero que vayas a esa ciudad y des una profecía. Y por no hacer lo que le pasó, pues todo lo que sufrió, murió, se lo tragó un pez. Y había muchos otros profetas, pero no fueron a Nínive, no les castigó de la misma manera, porque esa palabra y esa instrucción era específica para una persona. ¿Qué cosas particulares Dios te ha dicho que hagas? En particular, y no digas, es que los demás no lo hacen. No importa si los demás no lo hacen, tú lo tienes que hacer porque Dios te dijo a ti que lo hagas. Y si tú no lo haces, no vas a recibir los beneficios que tiene la vida cristiana. Entonces tenemos que enfocarnos en la obediencia. Mi vida debe estar en obediencia a Dios. Eso es lo que una y otra vez le repetía los profetas al pueblo de Israel: obedéceme. Yo nada más te pido que me obedezcas. Mi palabra no es difícil, no es complicado, obedéceme lo que te digo. Pero el pueblo de Dios fue necio y vivió todas las circunstancias desastrosas que ya leemos en la Biblia y aún que estamos oyendo ahorita en las noticias y que hemos visto en la historia también. Todo lo que le ha pasado al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque desobedeció. Entonces vemos cristianos que viven pues tristes, pobres, con dificultades. Y es porque Dios ha fallado, porque el evangelio falla, solamente para unos les va bien, otros les va mal. No, Dios no hace excepción de personas, pero muchos sí desobedecen, no siguen las instrucciones que Dios les ha dicho y les ha hablado. Entonces, ese debe ser mi enfoque. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres? Cuando el Señor Jesús se presenta a Pablo, dice, ¿qué quieres que haga? Esa debe ser nuestra expresión. Ya me salvaste, ya soy tu hijo, soy heredero, coheredero juntamente con Cristo. ¿Qué quieres que haga con mi vida? Dime y yo voy a hacer las cosas que tú me digas. ¿Estás haciendo lo que Dios te dice? ¿Estás siguiendo las instrucciones o estás siendo liviano con esas instrucciones? Porque el mundo te aconseja, como le aconsejó a Eva. No, Dios no tiene razón. No, la palabra de Dios exagera. ¿Cuántas cosas crees que este libro exagera y no las sigues? Pero sabes, el que pierde eres tú, porque entonces no vas a tener la vida abundante que Dios quiere para ti. No vas a vivir la libertad, el gozo, la alegría, la paz, la bendición, la prosperidad, la victoria, el éxito espiritual que Dios quiere. ¿Por qué? Porque no tienes esa obediencia. Ahora, el éxito no se mide diciendo, es la riqueza o todo, no. Vemos al apóstol Pablo en cárceles, sufriendo, entre comillas, padeciendo, y él mismo hace una gran lista de todos los padecimientos que tiene por Cristo, pero él finalmente dice, estoy feliz. O sea, sí estoy recibiendo y tengo la vida que Jesús ganó para mí, porque soy obediente. Entonces, eso es lo importante, la paz, el gozo, la alegría, la verdadera vida, la verdadera felicidad que el Evangelio ofrece. Eso es lo que estamos perdiendo si no obedecemos. ¿Qué tienes que obedecer? Pues lo que Dios te dice. Ahora te puedes decir, es que los pastores exageran. Mira, lo maravilloso que tenemos, y es la promesa que Dios ha dado, es que Él sería nuestro maestro. O sea, no tenemos excusa de decir, es que yo no te oí, es que yo no entendí. Porque ¿sabes quién te instruye? Es Dios. Aun cuando yo te estoy hablando ahorita y estoy dando esta predicación, lo humano mío Dios lo quita, lo hace a un lado. ¿Y sabes qué deja? La palabra que Él te quiere dar a ti. O sea, Él te ha instruido, las predicaciones te han instruido, las clases que has tomado, Dios te ha instruido. Quien te instruye es Dios. Finalmente el que
recalca su palabra en tu corazón, es Él obrando el Espíritu Santo en nosotros. Entonces no tenemos excusa para decir, no te entendí, no supe qué querías. Sabemos con claridad lo que Dios nos ha pedido. Nos esquivamos, nos excusamos, nos justificamos, pero bien que sabemos lo que tenemos que hacer. Y el ser humano sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace. Israel sabía. O sea, Dios hubiera sido injusto de castigar a un pueblo que no entendía. Pero si tú ves, los mensajes de Dios eran claros. Y vaya que el pueblo entendía, pero quería no entender. Y a veces somos así. Oigo el mensaje como que no lo quiero entender, lo critico, no me gustó, es que así no, el pastor exageró, eso no es cierto, eso era para otros tiempos. Y el Espíritu Santo que está en ti te dice, yo te digo que hagas tal cosa. ¿Cuántas cosas Dios te ha dicho que hagas y no has hecho? Eso que se llama desobediencia. Y la desobediencia anula los beneficios de ser un pueblo santo y escogido para Dios. Pero en el pueblo de Israel, ¿qué es lo que le pasó? Fue desobediente. No siguió las instrucciones. Eso es lo que lees en el Antiguo Testamento. Una desobediencia total. ¿Qué vemos ahora? Ya no es un pueblo, sino el mundo entero. Vemos que, ¿por qué les va así? Porque desobedecen a Dios. Y por eso el sufrimiento y el castigo, y cuando venga el gran castigo que Dios ha dicho que va a venir con el fin de los tiempos, Dios será justo. Y la manera en que el hombre va a sufrir es por su desobediencia. Entonces, no puedes decir, es que eres injusto, Dios, porque me tratas a mí de esta manera siendo tu hijo, pero mira qué tan obediente eres. Porque al que obedece, Dios engrandece y Dios beneficia. Y todas las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús. Si tú no vives lo que debes vivir, si tú te reflejas en la Biblia y dices, bueno, todas estas promesas no las vivo, Dios no ha fallado. A lo mejor tú has fallado, y lo más probable es que tú hayas fallado y has desobedecido instrucciones que Dios te ha dado. Enfócate, ve, analiza tu vida. ¿Qué estás haciendo mal? Y corrígelo. Esa es la oportunidad que tenemos los que vivimos, que todos los días puedo corregir. Y que veas que Dios ve ese intento de querer hacer lo correcto. Podemos decir, sí, es que soy débil, a veces fallo, es cierto, caigo, no hago bien las cosas, pero hay un intento. Intentas hacer bien las cosas. Luchas, te esfuerzas, todos los días te levantas, ahora sí lo voy a hacer bien. Pero cuando tú dices, no me interesa, es cuando pierdes esos beneficios. Eres el pueblo de Dios. Entonces, ¿qué significa? ¿Es solamente un bonito título o una bonita frase o es un hecho espiritual real que Jesús hizo y ganó para nosotros en la cruz? ¿Qué significa ser hijo de Dios? ¿Qué significa ser la iglesia de Cristo? El pueblo especial de Dios. ¿Tiene algún significado? ¿O simplemente es un nombre? No, sí tiene un significado. Es una posición que te da derechos, que te da privilegios, que te da bendiciones especiales, que si no las vives es por desobediencia. Porque la desobediencia anula las bendiciones de una vida cristiana. Cierra tus ojos un momento.